growing up. So I just remember like every now and then my dad would come in, drunk, angry. The cops would always be called because he was beating my mom. We'd move from apartment to apartment. I just thought that's how life was, Yo le pedía muchas veces que dejara de tomar. Y él me contestaba, no voy a dejar de tomar, ni por ti, ni por mis hijos lo voy a hacer. Llegó el abuso, llegaron los golpes, y yo me aguantaba por mis hijos. Fueron 13 años con los que estuve así. Tuvo que pasar lo peor para que yo pudiera reaccionar y salir de esta relación que me dañaba. Lo que me dolió mucho fue que mis hijos estaban asustados, llorando por su papá, porque lo estaban mirando arrestado. Life got harder after that. Now we didn't have a dad. We saw my mom less. We would fight more as siblings. If we weren't already poor, we were more poor now. El mayor, que él entró en depresión, varias veces intentó quitarse la vida. Estuvo mucho tiempo en hospitales psiquiátricos. Naomi entró también en un estado de depresión, pero muy diferente al de Alexis. Ella empezó a querer mandar, ¿no? A tener voz de mando en la casa porque en la casa no había orden. Llegué con mi trabajadora social que entré en un estado de desesperación. ¿Qué voy a hacer? Nadie me está ayudando. El poco dinero que tengo trabajando no me alcanza. Tengo que buscar quién me cuide a mis otros niños. Ella me refirió con el Salvation Army. Pathway of Hope is more intense case management, so it's working with a family from 6 months to a year, being able to empower them, letting them know that there is hope and that if they're in crisis, there's going to be someone who can walk with them. And so Pathway of Hope is a way for us to deepen our impact and our relationship with the people who are already coming to us for help through all of our different program offerings. We think about assistances like food or utility assistance or rent assistance. Those interactions are going to be very brief. There's not much opportunity for us to go deeper and to really look at maybe what are the underlying issues and circumstances that lead them to keep coming back to our office. Y conociendo al Salvation Army, mis penas, mis problemas fueron disminuyendo. Ms. Ruth came to my office seeking emergency help, so I was able to sit down with her, walk her through our services. Estuvimos viviendo en el carro como por unos 2 meses y me ayudó para la renta de donde íbamos a vivir. El primer mes de renta me ayudó. Me empezó a dar ayuda de tarjetas de gasolina, me daban ropa, uniformes, comida para los niños. Y me soltaba a llorar con ella, sacaba todo y salía de ahí relajada, como que me descargaban todo. Y fue así que los niños empezaron a venir a la iglesia. So I was told that we had a new family that wanted to come, but their mom was not able to bring them. So I would go pick them up for our weekday programs. Aquí el Salvation Army les dieron cariño, atención. The whole core really rallied around the family, providing them love and care and guidance as they needed it. Después Alexis me dijo, ¿sabes qué? Dice, con el simple hecho de respirar allá, yo me siento tranquilo. Entonces él venía mucho a la iglesia y fue muy, muy, muy saludable para él. Dios lo ayudó mucho a vencer la depresión. Ya no es la persona que era antes. Naomi, fue cuando ella llegó aquí, su estado emocional empezó a cambiar. I remember the last time I yelled at my little sister. I was like, whoa, I can't do this. Like, I'm supposed to love my siblings, love your neighbor, like they say, even your enemies. The older kids were impacted more by the trauma that they experienced. Just try to help as best as I could as their pastor, making sure that they were okay, just giving them that support that they needed. It all just kind of formed me into, someone new that I didn't know I could be. Hope is the confident expectation of a future outcome. And if someone doesn't have something that they're believing in, right, to look forward to,
they're more likely to stay stuck in this pattern that isn't moving them forward. Spirituality and hope are deeply intertwined with seeing progress made towards more tangible and concrete goals. And so that church component and helping to provide and surround people with a faith community is actually very helpful and impactful. Le pedía mucho a Dios, ayúdame a buscar un trabajo mejor para que pueda estar con mis niños más tiempo. Y así pasó. Dios me dio la oportunidad de buscar un trabajo mejor. Empecé a venir con ellos. Ellos se sentían contentos. And I remember the excitement behind that, just having my mom bring us to church. Yo aquí tuve un encuentro con Dios. Ya no nos afligimos tanto, ya no nos preocupamos tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso. Ahora lo primero que digo, Dios, en ti está mi esperanza, en ti está mi porvenir, está mi futuro. Y es algo maravilloso. Yo conocí a mi esposo en el trabajo, nos enamoramos y decidimos iniciar una relación. Nunca había conocido yo el amor así. Y él empezó a tomar un papel importante en mi vida como pareja y como padre para mis hijos. Y ahora es parte de nuestra familia. To me, it's like, they're my kids, I will do the best I can, to bring them up and according to God's will. Growing up, I felt that responsibility of being there for my mom and my brothers. When Charlie came, God told me, don't worry about that anymore. You want to go to college, so I'm sending you to college. Tiene una beca completa en la Universidad de Berkeley. Le está echando ganas. Alexis está practicando, cocinando. Y él dice que su motivación soy yo para seguir adelante. Los puso a ustedes en mi vida para que pudiéramos ser una familia más estable, más unida, más feliz. Era lo que yo buscaba, una familia bonita, una familia feliz. Just to see the kids succeeding and doing better, to see her doing better and in a healthy, stable relationship has been just super rewarding. The fact that I know that God's with us, that's why I can finally breathe and have peace, because I know that regardless of what happens and the struggles that come, that it'll be okay at the end of the day. Antes de conocer Salvation Army, mi vida era preocupación, problemas, no había progreso. Después de que conocí Salvation Army, mis esperanzas fueron creciendo y me ayudaron, que es lo más principal, a buscar el amor de Dios. Toda la gloria, la honra, las gracias para Dios, porque sin Él no fuéramos la familia que somos. If you enjoyed this video, like it and share it. We are always posting content, so don't forget to subscribe. Thank you for helping us share change.